Señores estudiantes de diseño máquina, es un gusto saludarlos. Espero que estén pasando bien. Vamos a ver una nueva clase, los engranajes helicoidales. Vamos a ver de qué se trata esta clase. Son engranajes muy silenciosos y, lógicamente, son engranajes que se utilizan mucho en la industria. ¿Qué es un engranaje helicoidal? El engranaje cilíndrico helicoidal es una rueda dentada que posee dientes inclinados oblicuos respecto al eje de rotación de la rueda. Esto hace que puedan transmitir potencia entre ejes paralelos. Estos engranajes cuyo movimiento se transmite de modo igual a los engranajes rectos, pero con mayores ventajas. Lógicamente son más silenciosos y permiten trabajar rítmicamente, aportando una gran cantidad de potencia y fuerza, dependiendo cómo es que estén trabajando. Ventajas de un engranaje helicoidal respecto a un engranaje recto. Miren, transmiten más potencia, transmiten más velocidad, son más silenciosos y además tienen una vida de mayor durabilidad. Esto en relación a los engranajes rectos. Estos engranajes helicoidales se emplean para transmitir movimiento o fuerza entre ejes paralelos. Pueden ser considerados como un compuesto por un número infinito de engranajes rectos de pequeño espesor, estando estos en forma escalonada. El resultado será que cada diente está inclinado a lo largo de una cara como una hélice cilíndrica. Como podemos observar, esto se logra al tallar los dientes sobre la periferia del engranaje. También existen los helicoidales de ejes cruzados. Son la forma más simple de los engranajes cuyas flechas no se intersectan teniendo una acción conjugada. Puede considerárseles como engranajes sin fin no envolventes. La acción consiste primordialmente en una acción de tornillo o de cuña. El contacto en un punto entre dientes acoplados limita la capacidad de transmisión de carga para este tipo de engranajes. Estos pueden ser fabricados por cualquier máquina que fabrique engranajes helicoidales. También tenemos los engranajes helicoidales dobles, también llamados espina de pescado. Son una combinación de hélice de derecha a izquierda. El empuje axial que absorben los apoyos o cojinetes de los engranajes helicoidales es una desventaja de ellos, y esta se elimina por la reacción de empuje igual y opuesto de una rama simétrica de un engranaje helicoidal doble. Un miembro de juegos de engranaje de espina de pescado debe ser apto para absorber la carga axial de la forma que impida las cargas excesivas en el diente provocadas por la disparidad de las dos mitades del engranaje. Un engrane de doble hélice sufre únicamente la mitad del error de deslizamiento que el de una sola hélice o el de engranaje recto. Entonces, estos engranajes son más eficientes que los otros, ¿no? Aquí en esta lámina podemos observar diferentes tipos de engranajes helicoidales. Tenemos de linterna, de dentado recto, dientes helicoidales, doble helicoidal, tornillo sin fin, glóbico, diente recto, engranaje cilíndrico dentado y dentado helicoidal hipoide, que son engranajes que van en la caja de transmisiones en las diferenciales de los vehículos. Engranajes cilíndricos helicoidales cruzados a 90 grados. Engranajes cónicos, dentado recto y dentado helicoidal. Vean ustedes que también se pueden utilizar en los engranajes cónicos helicoidales. Como desventaja para un engranaje helicoidal podríamos hablar de sus costos. Costos de fabricación son más altos que cualquiera de los otros engranajes. Necesitan de un mayor engrase, mantenimiento y lubricación. Por eso mismo tienen esta desventaja. La característica principal de un engranaje helicoidal es su hélice de forma, siendo considerada la hélice como el avance de una vuelta completa del diámetro primitivo del engranaje. De esta hélice se deriva el ángulo alfa, que forma el dentado con el eje axial. Este ángulo tiene que ser igual para las dos ruedas que engranan, pero de orientación contraria, es decir, uno va de derecha y el otro va hacia la izquierda. Su valor se establece a priori de acuerdo con las velocidades que tengan.
la transmisión. Los datos orientativos de este ángulo son los siguientes. Velocidad lenta entre 5 y 10 grados. Velocidad normal entre 15 y 25 grados. Y velocidad elevada más de 36 grados. Más de 30 grados, perdón. Entonces, para que ustedes vean, de acuerdo al tipo de velocidad, se van teniendo. Si usted tiene un ángulo de mayor grado o de mayor incidencia, este significa que va a tener una mayor velocidad de trabajo. Aquí en esta gráfica podemos ver los diferentes ángulos que posee un engranaje, una rueda helicoidal. Tenemos profundidad del diente, paso normal, diámetro de la forma, paso circular, eje del engrane, paso normal, ángulo de avance. El ángulo es la inclinación de la hélice. Adendum, dedendum, ¿ya? Estos son los elementos que componen una rueda helicoidal. Desde luego, son elementos necesarios para poder hacer, digamos, construir una rueda helicoidal. Aquí podemos ver en este gráfico una rueda helicoidal ya construida, lógicamente con su diferente ángulo, con su diferente inclinación, ¿no? Con su todo tipo de trabajo, con los diferentes elementos que están trabajando y que para ello se van a calcular posteriormente en una nueva clase que nosotros estemos dando. Para la construcción de un engranaje helicoidal, como es lógico, tenemos que conocer el diámetro exterior del material, realizar los cálculos correspondientes, elegir en el plato divisor el número de dientes, es decir, ver cuántos dientes vamos a construir, preparación de la máquina y la fresa y lógicamente el mecanizado. Una vez que se conjuguen todos estos elementos, podemos, con la experiencia del operario, podemos construir nuestro engranaje helicoidal. Para calcular, para trabajar un engranaje helicoidal, siempre hay que tener el torno, ¿no? Hay que medir, hay que calcular los diámetros exteriores de la rueda para conjuntamente con ello poder dar el respectivo diámetro o las respectivas medidas a este engranaje, tanto al ancho de la rueda, tanto al diámetro exterior, al alto de los dientes, en fin, a cada uno de los elementos que componen cada rueda del engranaje, nosotros tenemos que verificar los cálculos, ¿no? Para que nuestro engranaje quede correctamente bien construido. Para poder construir una rueda helicoidal o el engranaje helicoidal, tenemos que realizar cálculos correspondientes. El diámetro primitivo, diámetro exterior, módulo normal, número de dientes, paso circular, paso normal, altura del diente. Cada uno de estos elementos tenemos que nosotros irlos calculando para poder, una vez que ya están realizados los cálculos, llevar las medidas, ¿no?, a la pieza donde se va a construir cada uno de estos dientes y lógicamente darle la medida correspondiente para que nuestra fabricación tenga un resultado óptimo, tenga un resultado favorable y podamos realizar un trabajo de calidad. Cuando hablamos de trabajo de calidad, hablamos que los dientes estén perfectamente construidos, hablamos que los dientes estén perfectamente realizados para que puedan, lógicamente, tener esa forma que se los caracteriza. No se olvide que uno es izquierdo, el otro es derecho, con el mismo ángulo, ¿ya? Para que formen las ruedas, tienen que tener uno hélice derecha y la otra hélice izquierda. Así es, señor. Como ya hemos visto, una vez que tenemos ya nuestras medidas correspondientes propias del cálculo, nos vamos al plato divisor para que, según el número de dientes que tengamos para nuestro rueda helicoidal, nosotros podamos seleccionar el número de agujeros en el plato divisor y poder construir asimismo nuestro engranaje helicoidal. Así como lo vemos a los lados. Aquí en esta gráfica está claro cómo debemos seleccionar, cómo debemos hacer
Y desde luego ustedes ya han venido haciendo varios cálculos y ya ustedes saben cómo debemos hacer para construir nuestro engranaje helicoidal. Para la construcción de nuestro engranaje helicoidal tenemos que ver otra clasecita que se la vamos a dar posteriormente para ir viendo cómo se calcula nuestro engranaje. Hoy día vamos a ver todo lo que es referente al engranaje helicoidal. Una vez que ya realizamos los cálculos, tenemos que dar nuestra medida en el torno para la rueda helicoidal. Y una vez que ya nosotros seleccionamos nuestras medidas en el torno, que le damos ya la medida del diámetro exterior, de la altura de los dientes, entre otras medidas, lógicamente ya nosotros tenemos calculado nuestro ángulo y vamos a la fresadora. No se olvide que una rueda va para el lado derecho y otra rueda va para el lado izquierdo, ¿ya? Entonces tenemos que construir de esta forma las dos ruedas, ¿ya? Con el mismo ángulo, si es 15 grados, el mismo ángulo, 15 grados para la mesa del lado derecho y 15 grados para la mesa del lado izquierdo. Se desplaza la mesa, la fresa sigue en la misma posición, se desplaza la mesa y ¿quién va dando el giro correspondiente para que la pieza se vaya circulando? Es la lira de la fresadora. Eso tenemos que también ver cómo se calcula eh, el número de ruedas para poner la lira en la fresadora. Bueno, aquí nos dice preparación de la máquina fresa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya calculamos el diámetro exterior, calculamos la altura del diente, el paso, todos los elementos esos necesarios para diseñar nuestra rueda helicoidal. De ahí vamos al divisor universal a seleccionar cada uno de los agujeros que de acuerdo al número de dientes vamos a tener que poner en nuestro divisor universal. Y además de eso debemos preparar cuántos grados debemos desviar la bancada de la fresa para que ésta, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, para que ésta nos permita realizar nuestro engranaje helicoidal. Además de eso, seleccionar las ruedas dentadas tanto para el uno como para el otro engranaje, tanto para el derecho como para el izquierdo. Aquí en esta gráfica podemos ver el mecanizado de una rueda dentada. Lógicamente ya está todo preparado, ya está montada en la fresadora, está ingresando la fresa, ya la fresa se puede observar que ha construido varios dientes y sigue construyendo el mismo número de dientes. Otros dientes más para poder completar toda la rueda completa. Los engranajes helicoidales se pueden utilizar mucho en la industria, más que todo porque son sumamente silenciosos. O sea, esto permite mantener una baja frecuencia en cuanto al ruido, ¿ya? En maquinarias y equipos. Esto le hace ser muy silencioso a los engranajes helicoidales. Entonces, ¿en qué podamos utilizar? Carcasa del diferencial central. Eso es en los automóviles. Eje central de salida, acople al árbol de salida delantero, disco acoplador, tren epicicloidal. Todo esto es en los engranajes de los vehículos. La caja de cambio de los vehículos, si tuviera dientes rectos, sonaría de una forma distinta, sonaría de una forma ruidosa. Con los engranajes helicoidales se elimina bastante el ruido. Aquí podemos ver en esta foto un gran stock de engranajes helicoidales que son propios de los vehículos, ¿no? Caja de cambio, ¿no? Donde nosotros vemos diferentes tipos de helicoidales y se puede construir en la industria. Lógicamente, este tipo de engranajes helicoidales es cementado. Ustedes en la rueda cremallera nosotros vimos que hay tres tipos de materiales para construir los engranajes. Hay el material bonificado, el material que se templa por inducción y el material que se templa y es cementado. No se olvide que cada uno de ellos resiste una carga, pero que el más cargas resiste es el engranaje construido con material bonificado, además de estemplado y cementado, ¿no?
Entonces ustedes pueden ver aquí todo este tipo de engranaje que vemos aquí en esta foto es cementado. Por lo tanto, el engranaje helicoidal, el cementado, deben de estar por así arriba de los 62 HRC y deben ser para recibir cargas muy severas. Entonces, no se olvide que los engranajes helicoidales trabajan justamente en la caja de cambio del vehículo. Y en la caja de cambio del vehículo es donde se dan las marchas, tanto marcha lenta, marcha más fuerte, de mayor velocidad, retro, etcétera. Entonces, necesita los engranajes funcionar correctamente, acoplarse de tal forma que usted pueda viajar cómodamente sin sufrir ruido dentro de su cubículo vehicular. Entonces, para que ustedes vean, este tipo de engranaje tiene todo este tipo de ventajas. Aquí podemos ver un grupo de aplicaciones de los engranajes helicoidales, ¿no? Diferentes aplicaciones de los engranajes helicoidales, doble helicoidal, helicoidales simples rectos, pero igual tenemos ahí. Entonces, para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo funcionan los engranajes helicoidales, las aplicaciones que industrialmente se pueden dar. Aquí en esta foto podemos ver que los engranajes helicoidales se los puede construir con diferentes materiales. Ya dijimos, con ángulo de 5 a 10 grados para velocidades lentas, de 15 a 25 grados velocidades intermedias y de 30 grados en adelante velocidades altas. ¿Dónde podemos conseguir los engranajes helicoidales? Una forma simple, sencilla de ver los engranajes helicoidales es en la maquinita, en la batidora que se tiene en casa. Pero, ojo, ahí trabajan dos elementos distintos, ¿ya? Tornillo sin fin y la corona también es helicoidal. El tornillo sin fin tiene 36 grados, los ejes 36 grados y son listos para trabajar en forma helicoidal, ¿no? Entonces, 36 grados hacen una buena cantidad, significa que van a recibir ese tipo de engranaje, trabaja a alta velocidad, ¿ya? Ese es una. Dos, recibe una mayor carga. Tres, no se olvide que sirve para batir. Ellos necesitan absorber carga. Entonces, eso le va a permitir al engranaje trabajar completamente. Y mire que ese engranaje no trabaja en chumaceras de material sintético. No tiene rodamiento, ¿no? Entonces, vea la cantidad de carga. Hay que lubricarlos, pero no lubricarlos con grasa gruesa, sino con grasa fina, como la vaselina, Nivea, así. Poner esa grasa sumamente fina que le permita al engranaje trabajar de forma rítmica, silenciosa y lógicamente realizar lo que él corresponde. Ahora, ¿por qué se construyen con materiales de bronce, fosfóricos, acero inoxidable? También depende de la aplicación. Pueden que estén trabajando en la industria de lácteos, en la industria de cárnicos, en la industria de conservas, en la industria de bebidas. Entonces, de acuerdo a la aplicación, también se puede seleccionar el tipo de material para la construcción del engranaje helicoidal. Entonces, con esto, estimados estudiantes, estamos viendo cómo es la construcción, no, cómo se va a seleccionar de acuerdo a qué se construyen los engranajes helicoidales. ¿Qué son los engranajes helicoidales? ¿Para qué sirven los engranajes helicoidales? ¿Cuál es el sector que tiene la aplicación? Entonces, hemos visto así a detalle cada uno de estos elementos. Una cosa importante, señores estudiantes, que ustedes tienen que hacer. Mire, cuando ustedes vayan a realizar el trabajo, súbanlo a la plataforma de Moodle donde está abierta la materia. Como han habido cambios estructurales en las plataformas en la universidad, necesitamos que cada estudiante, cuando haga su deber, el resumen de 250 palabras, el tríptico, más las 4 preguntas, los reactivos, lo suba directamente al Moodle a la plataforma correspondiente de diseño de máquina, donde está diseño de máquina y el nombre del profesor, en este caso, don Alfredo Zambrano Rodríguez. Entonces suba su trabajo, suba su deber y déjelo ahí. Esa es una forma de evidenciar nuestro trabajo. Si algo no te gusta, cámbialo. Si no lo logras,
hay que cambiar tu actitud. Señores estudiantes, un abrazo fortísimo para cada uno de ustedes. Que pasen bien. Cuídense mucho, ¿no? Y no se olviden de hacer sus tareas. Ya saben, tienen que subirla al Moodle. Ok.